en las películas, que a veces es lo que hace, lo que define nuestra cultura general, ¿no? Y era lo que a mí me pasó cuando yo quise estudiar Derecho, ¿ya? Y al final me cambié a Psicología. Yo tenía asociado, como tú has dicho al inicio, el que está en el juzgado defendiendo a alguien. Y claro, después me di cuenta que mis ganas de estar en el juzgado defendiendo a alguien, como en las películas, era mi ganas de estar en el teatro, porque no tenía nada que ver con la realidad. Cuando uno ve noticias cuando está en el colegio es como que de qué están hablando, no entiendo absolutamente nada, porque hay un montón de términos. Pero conforme va pasando el tiempo y conforme vas avanzando en el primer ciclo, te vas dando cuenta de que tienes tantas herramientas y el aprendizaje es tanto que solamente quieres saber más y te das cuenta de que tienes la posibilidad de cambiar cosas que no te gustan. Digamos, vamos a dividir la entrevista primero para que nos cuentes un poquito sobre el derecho, porque es una profesión que se habla, pero no necesariamente la gente conoce realmente de qué se trata y los cursos que tiene, y luego nos cuenta ya un poquito tu historia vocacional. El derecho no es solo leyes, como todo el mundo cree que es, o no es solo resolver casos. Bien es cierto que en la facultad muchas de las clases se tornan a resolver casuística que puede venir a la vida real, porque al fin y al cabo vamos a trabajar de eso. Pero algo bastante importante que hay que saber del derecho es que el derecho es una herramienta y que sienta las bases de cómo funciona la sociedad. Entonces yo decidí estudiar la carrera porque la veo así, porque la veo como una herramienta de cambio social. Una herramienta Entonces, de cambio social. cuando uno estudia derecho, creo que tiene que tener una visión bastante crítica. Nuestros códigos son del año 84, por ejemplo, el Código Civil. Las cosas obviamente han cambiado. Pensar en derecho como una herramienta de cambio social, nosotros tenemos que estar dispuestos a analizar qué cosas se adecúan y qué cosas ya no. Entonces, el derecho es una carrera muy, muy amplia, que te puedes estar desde derecho, por ejemplo, en las empresas, laboral, puedes ser penalista, constitucionalista, internacionalista. Por eso sienta las bases de cómo funciona a nivel macro y ya puedes desenvolverte en verdad lo que quieras. Y bueno, en la católica, derecho se divide en primero 2 años de generales, donde ves el primer año llevas derecho, que es un curso bastante introductorio, Introducción al y derecho, lleva, ¿no? sí, Ese más o fue el que a mí, menos, ya cambió, ya claro, bueno, hace 30 años. y llevas otro curso, que es Introducción al Funcionamiento del Sistema de Justicia, Uh-huh. que ves la parte orgánica de ministerios, etcétera. Y pasan esos 2 años, viene la facultad, llevas bastantes cursos, la carga es fuerte, el primer ciclo llevas 8 cursos, de ahí llevas 7, 7, 7 y 6 recién en tu último año. Pero, ¿qué cursos se lleva en derecho? Ya, bueno, el primer ciclo llevas una introducción al derecho. Te brindan herramientas básicas, por ejemplo, desde conocer cómo se debe introducir un decreto supremo, qué normas son inconstitucionales, etc. Algo súper, súper básico que te va a ayudar para los demás cursos. Llevas privado, que es derechos de las personas, que es relacionado al Código Civil, etc. Llevas constitucional, bueno, de ahí llevas sociología y derecho, llevas, ¿qué más llevas? Sistema romano-germánico y anglosajón, que es prácticamente historia del derecho. Llevas argumentación jurídica, que es hacer casos, o sea, es como tener un pequeño juzgado, Uh-huh. 3 horas a la semana. Y llevas modelos de abogados, que es como un curso que dura hasta mitad de ciclo, donde te enseñan qué tipos de abogados hay. Pero lamentablemente por la pandemia no lo pudimos tener, porque es un curso presencial donde llevan invitados, etcétera. Pero tendremos el otro ciclo, creo. Y prácticamente en eso se basa los 8 cursos del primer ciclo. Y Okay. luego ya empiezan a haber especializaciones. Es Uh-huh. importante resaltar que la católica no solo, pero se especializa más en derecho civil, que es
personas, derecho de sucesiones, o sea, todo lo que es herencia, derecho de propiedad, etcétera. Ese es el fuerte de la Claro, pero católica. eso que dice bien, bien importante porque, digamos, en las películas, que a veces es lo que hace, lo que define nuestra cultura general, ¿no? Y era lo que a mí me pasó cuando yo quise estudiar Derecho, ¿ya? Y al final me cambié a Psicología. Yo tenía asociado, como tú has dicho al inicio, el que está en el juzgado defendiendo a alguien, ¿no? Y claro, después me di cuenta que mis ganas de estar en el juzgado defendiendo a alguien, como en las películas, era mi ganas de estar en el teatro, porque no tenía nada que ver con la realidad. Las otras ramas del derecho, ¿cómo es su día a día? O sea, qué es lo que hace realmente? Si no es ir al juzgado, ¿qué es lo que hace? Efectivamente, muy pocos abogados actualmente que salen de la Católica, de la Pacífica, etcétera, se dedican a litigar, que es eso, de ir a los juzgados. Es muy, muy poca gente. Actualmente, prácticamente un abogado trabaja en estudios. Sale una norma, ahorita hemos estado en el estado de emergencia, han salido 8.000 normas, entonces el abogado que está ahí practicando se encarga de interpretarlas. Haces un informe como una alerta legal, o esto quiere decir cómo lo adecuamos a la empresa, cómo lo adecuamos, por ejemplo, en derecho laboral a los trabajadores. ¿Qué normativas se tienen que implementar para regresar a, a trabajar en las oficinas? Cómo, eso está muy vinculado con el ambiente laboral también, porque también serían normativas sobre cómo debería llevarse el teletrabajo. Otras, por ejemplo, bueno, ahorita hay mecanismos de resolución de conflictos, que son, por ejemplo, el arbitraje. No vas a un juzgado, sino es como que entre las dos partes, un intermediario, la mediación, que te sientas y conversas, y la persona como que trata de que no se pelee. Un abogado Entonces, civil también se encarga de divorcios. exacto, de divorcios, por ejemplo, fallece alguien, te toca la herencia, se encargan de ver la herencia, quieres vender tu casa, el papeleo para vender tu ¿Y casa. por qué crees que hay menos personas que quieren ir a lo penal? Es que hay mucha desconfianza en el sistema de justicia actualmente. Hay mucha corrupción con todo lo que ha salido actualmente sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, cómo son los jueces. También la paga es bastante poca para el harto sacrificio que se hace. Normalmente la justicia se ha mediatizado mucho y O los sea, la abogados los justicia persiguen. penal ganas menos que como derecho civil. Claro, como un abogado en un estudio ganas mucho menos. Y aparte tu trabajo no es como permanente, te paran cambiando. Claro. ¿Y no te frustra cuando ves cómo funciona el sistema de justicia y tú estudiando para ser abogada? Sí, en verdad, cuando estaba en el colegio, bueno, todos mis tíos son abogados, Ujú. y me decían, ¿para qué vas a entrar? ¿Sabes cómo es la cosa? Y bueno, al final decidí entrar igual, pero sí molesta bastante porque eres consciente de que cuando, por ejemplo, estoy en un taxi yendo a la universidad, me acuerdo en el primer ciclo, y el señor me preguntó, ¿y qué estudias? Y yo, Derecho. Ay, no te vuelvas corrupta nomás. Y yo como, ¿ya? Entonces hay como mucho estigma hacia la carrera. Y sí fastidia porque, bueno, no todos somos así. Claro. Y creo que pero es parte de, y si es que, y es bueno también reconocerlo, o sea, saber de que existe eso para que luego nosotros, que somos una nueva generación, tratar de ver cómo manejar y cómo se puede cambiar esas cosas. Hay reformas que se podrían hacer que vienen desde la sociedad hacia el derecho. ¿Cómo dirías tú que sería el perfil de alguien que le puede interesar el derecho? ¿Cómo sería el perfil del abogado? A ver, en Partiendo primer de lugar ti, creo que, ¿no? sí, Partiendo de ti, claro. creo que el abogado tiene que ser una persona bastante apasionada. Bueno, desde el inicio te tiene que gustar leer, porque lees un montón. Pero creo que es más que nada una persona bastante apasionada y bastante crítica, porque como lo mencioné al inicio, si uno no tiene una visión crítica de la sociedad, de nada te sirve que te sepas todas las leyes del mundo, si es que luego no vas a saber cómo aplicarlas. Y aparte de eso, tiene que ser una persona bastante organizada y que le gusta estar al día, porque, o sea, constantemente tienes que estar revisando noticias y sale alguna norma, porque sale una cosa y todo se cambia. Algo que hemos aprendido ahorita, no sé, el Congreso decide cambiarlo y ya
tenemos que ser actualizados. Entonces creo que eso, o sea, una persona apasionada, organizada, que le gusta estar constantemente aprendiendo sobre todo, porque nunca te cansas, bueno, sí te puedes cansar, pero nunca paras de aprender. Es Y, importante que estés actualizado. claro, y el Pero servicio, ¿creen que tiene vocación de sobre servicio? todo, yo inicié la carrera, eh, bueno, a mí el área que más me interesa actualmente son derechos humanos. Y creo que, o sea, mucha gente dice, no, entro a derecho, me voy a un estudio, me hago socio, tengo un montón de plata. O sea, y no digo que esté mal, o sea, cada uno tiene una visión distinta de la vida y objetivos distintos, y todos son válidos, creo. Pero creo que no hay que perder de lado ese norte, que si uno no ve al derecho con unos ojos de servicio, con unos ojos de que el derecho puede ayudarte a mejorar en cómo están las cosas actualmente, entonces siento que está muy vacío tu estancia en la carrera y tu ejercicio como abogado o abogada en el futuro. Ujú. Cuéntanos un poquito tu historia? O sea, digamos, tú has terminado el colegio hace cuánto tiempo? El 2017, Hace 3 años, y cuando claro, tenía la edad de los chicos que están ahora en cuarto, quinto y media, ¿tenías sí. claridad en lo que querías hacer? ¿Tuviste orientación Mm, vocacional? ¿Cómo fue? no mucho. Me acuerdo que yo siempre quería estudiar medicina. Bueno, quise estudiar medicina y yo bailo folclore, entonces también quise estudiar danza. Entonces estaba como tres cosas. Y todo el mundo me decía, oye, pero decídete, pues todos son por los opuestos. Yo no sé qué hacer, me acuerdo. Empezaron los test vocacionales en el cole. Yo soy de María Reina y a partir de cuarto año Ah, ¿tú eres de mi colegio? también se hace María Reina. Sí, bueno, ahí Nicolás pues ahí. me contó, Claro, yo soy el, imagínate, ¿tú qué promoción eres? 44, Yo soy la 12. hace 1000 años, no mentira. Siglo pasado. Pero Bueno, claro, en cuarto empiezan los test vocacionales, empiezan a venir profesionales al cole. Me fui a la charla de medicina y yo como, y siempre me metía en medicina de derecho, o sea, ujú, nunca averiguaba nada más. Siendo muy sincera, nunca averigué nada más. O sea, mi mamá es contadora, siempre me decía, nunca estés contabilidad. Como que en verdad lo borré en mi cabeza, siento que no tengo el perfil para negocios, entonces fui descartando ciertas cosas y dije ya, siempre me ha gustado la parte social, me metí a medicina, derecho, pero hay algo que me llamó mucho la atención, o mejor dicho, que yo tenía como proyecto de vida y lo sigo teniendo, aunque, bueno, que algunas personas no lo compartan, pero a mí me gusta, o sea, me gusta mucho la idea de tener una familia en el futuro, ¿vea? Y el hecho de que yo tengo tíos que son médicos y soy consciente de que mis primas como no han estado mucho con ellos por esas cosas, etcétera, y decía como, bueno, en esa época, María Paula, 16 años, no, mis hijos tienen que estar conmigo. Entonces dije, ya fue, medicina no. Y luego me acuerdo que también tuve amigas que se empezaron a estudiar para Cayetano y empezaron a jalar cursos en el colegio. Y dije, ah, sí, no hay forma. Entonces dije, ya, voy a estudiar Derecho. Di mi examen de admisión, ingresé, y el primer ciclo, enamoradísima. Derecho es mi carrera, voy a hacer lo mejor que eso que el otro. El segundo ciclo llevé elementos de ciencias políticas. Me acuerdo que lo llevé con Nicolás. Y los dos nos queremos morir, o no sabemos qué hacer. Porque dijimos, ¿y ahora qué estudiamos? Entonces, porque les de encantó la ese nada, curso. nos encantó ciencias políticas, vimos un montón de cosas, eh, sobre todo porque también eran herramientas sobre cómo funciona la sociedad, entonces, sobre cómo funciona todo el sistema legislativo, etcétera. Era excelente ese curso. Y también tenía elementos de relaciones internacionales. Y me acuerdo que me deprimí horrible, me dio ansiedad, no podía, me retiré de un curso, fue horrible. Me fui al psicólogo, me acuerdo, con una psicóloga que es mi salvadora, la voy a amar toda mi vida. Me ayudó mucho como a encontrarme a mí misma de nuevo. Me había perdido horrible todo ese ciclo y dije, ya, ¿sabes qué? La solución va a ser esta. Voy a hacer derecho, voy a seguir con mi carrera, ya no me faltaba un ciclo para ya terminarlo, 2 ciclos creo, terminar letras, porque decidir estudiar ciencia política era regresar al primer ciclo, y dije ya no, hagamos derecho a ver qué tal. Y si no me gusta, ya me quedo en ciencia política.
Obviamente voy a tener sociales en mi corazón por siempre. Es más, hice mi último curso de letras, que es para egresar, hice una investigación en sociales, y dije, ya, vamos a derecho, y bueno, ya justo mañana es mi última clase a las 8 de la mañana, y estoy encantada con la carrera. Fue una Claro, muy buena ¿qué decisión. fue lo que te enamoró? Porque la razón por la cual también te llamamos es que nos encanta ver gente que está enamorada de sus carreras. ¿En qué momento tuviste tu duda? O sea, tú gileabas con el derecho desde el colegio, ¿no? Ujú. Estaba gileando, coqueteando, al final le caes, te dice que sí, después una crisis, te quieres separar del derecho, luego al final vuelves a retomar la relación y terminas enamorada. ¿Qué fue Sí. lo que te hizo enamorarte ahora que ya estás involucrada en la profesión? Ya, creo que dos cosas. En primer lugar, mis profesores y mi papá. Mi papá es abogado. Y mi papá, me acuerdo que cuando le dije, ya, derecho es, sacó sus 30 libros, toma. Entonces, empezó la primera semana de clases y empezamos a resolver casos. Y justo todos los casos de la nada eran derecho internacional y eran derechos humanos. Y dije, ¡ay, qué excelente! Y a empezar a venir los casos y casos y casos, y dije, esto es en verdad lo que me gusta hacer, porque literalmente veía las noticias, por ejemplo, en Constitucional, y sabía qué estaba pasando. Cuando uno ve noticias cuando está en el colegio, es como que, ¿de qué están hablando? No entiendo absolutamente nada, porque hay un montón de términos. Pero conforme va pasando el tiempo y conforme vas avanzando en el primer ciclo, te vas dando cuenta de que tienes tantas herramientas y el aprendizaje es tanto que solamente quieres saber más y te das cuenta de que tienes la posibilidad de cambiar cosas que no te gustan o que aún hay una oportunidad de que tú siendo legislador, siendo juez, etcétera, trabajando de donde estés, al conocer cómo son las bases, puedes sentar algo mucho mejor de lo que ya está. Entonces, en ese momento que me di cuenta, dije, acá está, esto es, tenía el apoyo de mi papá, que ilusionadísimos, los profesores eran excelentes, nos enseñaron muchísimo, sobre todo tuvieron mucha condescendencia con nosotros porque nuestro primer ciclo de la pandemia, Zoom, horrible, pero fue excelente, en verdad. Y creo que ese fue el chip que me ayudó a decidirme por derecho. Claro, ahora, has mencionado varias veces que como parte, digamos, de esta historia de amor con tu carrera, la palabra derechos humanos. ¿Por qué te llama tanto los derechos humanos? ¿Qué es lo que te llama de los derechos humanos? Este, mm, Creo que, bueno, empezó en el colegio, cuando vimos la época del terrorismo, y continué en la universidad. En la universidad hay lo que es política universitaria y hay agrupaciones políticas. Y yo o sea, me llamaron a dos, estuve como cargado, pero había una que se enfocaba, yo sinceramente no tenía mucho conocimiento de derechos humanos. Decía, ay, sí, derechos humanos me gusta. Pero dentro de ahí empecé a conocer temas de género, temas de educación, feminismo en sí, por ejemplo, el conflicto armado interno, etcétera. Entonces, todas estas vulneraciones como que, o sea, creo que depende de cada uno, ¿no? A mí me molestaban bastante. Y justo tenía amigos ya bastante mayores que a raíz de esto, de haber pasado por ese aprendizaje de todas estas vulneraciones constantes, estaban chambeando en la Defensoría del Pueblo, en el Tribunal Constitucional, y estaban viendo eso. Entonces, cuando yo dije, hoy puedo hacer, por ejemplo, informes, puedo ver qué es lo que, cómo orientar a que la sociedad a través de proyectos ayude a que a las mujeres que son en situación de vulnerabilidad, a, a los niños en ciertas zonas, etcétera. Entonces ahí empecé a dar cuenta como que eso es lo que me gusta, ¿Y esta por qué? vocación de servicio. De Entonces, servicio. ¿Y por qué crees que en esos tiempos está tan en boga el hablar de derechos humanos? Han mencionado el género, han mencionado el feminismo, han mencionado, digamos, tantos temas que ahora se hablan y es como se hablan, como, digamos, de acuerdo a mi edad, nunca antes he escuchado tanto hablar de esos temas y esta sensibilidad sobre el dolor del otro que antes no se tenía. ¿Por qué crees que ahora está pasando eso? yo creo que, o sea, se debe mucho en parte a las redes sociales y a la difusión de la información.
¿En qué sentido? Antes, tú, o sea, te levantabas, tu papá quizás veía la tele, ibas a hacer tus cosas y todo terminaba tu vida. Ujú. Creo que ahora, cuando de a muy temprana edad estamos tan expuestos a tanto conocimiento, desarrollas una visión bastante crítica de la sociedad. Y fue algo que lo vimos desde el colegio. Y la católica te ayuda a eso. O sea, esos 2 años de estudios generales eh, te abren todo el panorama. Yo aprendí sobre todos estos temas en estudios generales. Entonces, creo que actualmente, bueno, y yo les se lo comparto a mis amigos de otras universidades. Entonces, todos estamos como que en esa onda crítica a la sociedad, porque accedemos a información y sabemos qué está pasando tanto en el país como en el mundo. Entonces, creo que eso ha ayudado bastante a que ahora la gente esté como en la moda de derechos humanos, en tener esta empatía por el otro. Y yo quisiera hacerte una pregunta que tengo una curiosidad, ¿no? Que siempre se la pregunto a los abogados. ¿Te gustan los juegos de mesa? Sí, Cuando te dan un juego de mesa que no conoces y lees las instrucciones, ¿lo entiendes? no a la primera, no sé por qué, ajá, me gusta que me lo expliquen ¿Te y gusta que como, es una ay, excepción, ¿ah? Bueno, ¿sí? alguna, porque la mayoría de abogados, claro, porque es difícil, casi de alguna manera el abogado es el que sabe leer la regla de juego de la vida, de la sociedad. Es No, no que, o siempre es sea, fácil, o sea, que yo leo, yo no entiendo nada, por ejemplo. Yo, si no me lo explican y no lo hago, no entiendo nada, lo que ¿no? pasa es que cuando te lo explican, la gente, a su vez, voy a delatar mi jugada ya, pero cuando la gente te explica algo, siempre le mete un poco lo que a ellos les parece. Ujú. Entonces, eso ayuda a ver las jugadas de las otras personas. Entonces, por ¿Hace eso cuánto siempre tiempo que no juegas un juego de mesa nuevo, que no conoces? hace 1000 años. ¿Cuándo empezó la pandemia? En marzo. En el siglo Desde ahí, febrero, en el siglo febrero. hace mil En años. marzo, siglo marzo. Febrero, por ahí. Creo que el último juego que aprendí fue Catán. Me Ah, ya. fascinó. Y ahí te Juegazo. lo tuvieron que explicar. Sí, me lo explicó Nicolás. Y Ah, ¿cómo es el derecho laboral? ¿Cómo es el impacto del derecho laboral? bueno, el derecho laboral tú lo puedes ver desde dos partes. Ujú. Por un sentido, la parte del trabajador, o sea, ay, ya. La parte del trabajador, por ejemplo, clima laboral actualmente. Estamos en la pandemia, los abogados laboralistas se los llama bastante para que vean qué temas de seguridad y salud en el trabajo pueden implementar, de acuerdo a la normativa. Luego, por otro lado, pues tener más enfocado a las empresas. Hay una denuncia, no sé, entonces entra el abogado laboralista a, a ver, a defender a la empresa. Normalmente se trata, y para eso también lo llaman a los abogados que tienen ciertos estudios en negociación, a que no a que no vayan a juicio, porque es algo que demanda más tiempo, más dinero, etcétera. Entonces se sientan en la mesa y ven, de acuerdo a la normativa, también no vulnerar derechos de los trabajadores, qué le puede enfocar y qué le puede mejorar a cada uno. Laboral es bastante bonito, en verdad, y se rige por reglas de juego un poco distintas a cómo es la demás parte del derecho, igual que el derecho tributario. Pero es Ni- interesante. Nicolás, hay otro Nicolás, aquí hay dos Nicolás, ha hecho una pregunta muy interesante. En realidad son dos preguntas, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que la universidad tiene alguna inclinación en términos de ideología política? Es una gran pregunta. ¿Qué Sí, interesante. dices? Am, yo no creo, o sea, bueno, soy que para afuera se ve mucho que la universidad tiene una tendencia hacia la izquierda, bastante predeterminada, perdón. Pero dentro de la universidad no es que te ideologicen a que vayas a cierta tendencia política o otra. Al contrario, lo que yo creo es de que te presentan como ambas, te dan las herramientas para ambas y te dicen, ve tú qué escoges. O sea, nadie te va a juzgar, creo. Claro, lo que sucede, porque mira, yo estoy en la católica y yo no me siento de izquierda, digamos, ya yo tengo una visión crítica de ambas, pero lo que sucede es que como te despierta en la universidad estas ganas de cuestionar, entonces, claro, a veces está más asociado las marchas o los reclamos o las cosas desde el punto de vista de la izquierda y eso es lo visible,
pero hay un montón de Ujú. gente que no sale, que no está de acuerdo y que no pasa nada, ¿no? Y la otra Claro, pregunta de Nicolás también muy interesante porque es, ¿puedes estudiar derecho y no ser abogado? ¿cómo te explico? Yo creo que sí, o sea, estudias la carrera, pero llega un punto donde, pero ¿a qué se refiere él con no ser abogado? Claro, ¿No en litigar? realidad yo lo que yo pienso es que lo que pasa es que hay mucha gente que estudia derecho como herramienta y no se dedica a ser abogado, pero la herramienta de haber estudiado derecho le sirve. O sea, hay periodistas abogados, ¿no? Mi papá, por ejemplo. Tu mamá es periodista abogada. No, mi papá. Tu Mi papá papá. estudió Derecho en la Católica también y no ejerce como abogado. Mi papá trabaja en el Ministerio del Interior y se encarga más de los proyectos políticos del Ministerio del Interior, de gestión, etcétera. También como por ejemplo Rosa María Palacios, ella es abogada, pero es periodista. ¿Quién más? Creo que Lourdes Flores Nano también es abogada de la Católica. Oh, no, ella tiene un estudio. Es súper versátil. O sea, el periodismo con el derecho es una buena combinación, en verdad, porque te Sí. ayuda mucho a entender. Como Pero que, hay mucha gente que puede, por ejemplo, estudiar derecho y luego hace un MBA, ¿no? Y comienza a tener una carrera gerencial en una empresa, pero su primera formación ha sido el derecho, porque te permite entender, como tú dices, cómo funcionan las cosas. totalmente. O sea, yo soy de las personas que piensan de que todo el mundo debería estudiar al menos un curso básico de derecho, porque te ayuda Yo digo lo mucho, mismo en en verdad. psicología. La psicología es Ya, una carrera muy bonita, en verdad. tengo otra pregunta también de Malú. ¿Se estudia derecho? ¿Tienes que trabajar en este país? Es decir, ¿se puede estudiar afuera y trabajar en Perú? Ya, si Ajá. estudias afuera, o sea, es que es muy complejo. O sea, no es que no se pueda, pero es bastante difícil. Yo tengo compañeros que son mayores, que estuvieron trabajando en estudios acá, en el país, por ejemplo, y los llamaron a chambear en estudios en Washington. Y están allá. O sea, lo lograron hacer. Pero te acostumbras tanto a la normativa peruana y que de por sí es un poco complejo, que muy poca gente decide irse. Pero, por ejemplo, estudias Derecho en España. Hay un problema con eso, que yo tuve una amiga que terminó la carrera, pero no la puede ejercer porque no tiene la visa de trabajo, solo tuvo la de estudiante. Entonces vino acá y está trabajando como asistenta legal en un estudio, pero sí le piden de que para que pueda ascender a otro puesto, estudie derecho acá. Ya, Entonces es un poco complejo eso. ya. Y bueno, me da mucha pena porque sé que hay abogados que han estudiado en otros lados y que una visión global del derecho ayuda mucho. A menos que estudies Derecho Internacional. Es que ese es otro problema, de que uno estudia derecho, a ver, se me olvidó decirlo, uno estudia derecho, pero no es que diga, voy a estudiar derecho internacional o voy a estudiar derecho penal, por ejemplo, no, estudias derecho, termina la carrera, tú sales, estudias derecho, es abogado, y de ahí decides si es que empiezas a chambear en cierto como ámbito. Pues, no sé, para el derecho internacional, pues, por ejemplo, ya te vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te vas, no sé, eres diplomático, etcétera. Como que puedes por esos ámbitos. O ser como un nexo, si sabes idiomas, entre una empresa, entre la parte normativa de una empresa y otra empresa en China, no sé. Entonces, por ese lado podría ser. Nicolás también que dice, ¿en qué universidad está ambientado en eso? ¿Cómo es la vida de una firma? ¿Esto están ambientadas en eso? No En lo entiendo eso. bien. En el Creo que sistema laboral. en lo del sistema laboral, lo de los abogados laboralistas. Creo, bueno, la católica puede ser, ¿ah? Porque, bueno, la Pacífico tiene un enfoque un poco más empresarial, eso sí, y la de Lima también. Pero yo te recomiendo que si te gusta un poco más empresa, vayas a la Pacífico, si quieres yo lo que yo quería era un panorama amplio. Y No, lo que bueno, pasa es que siempre el me gustó, derecho pues, laboral, por lo general, defiende más a los trabajadores, ¿no? Y un derecho más corporativo, quizás, ¿no? De repente por eso, mm, ¿no? ¿Y cómo es la claro, vida en una firma? Dicen, ¿no? vamos a ver, un Todavía no estudio. estás en una firma, pero es una vida de mucha presión, ¿no? Sí, logré ir a ver Haces unas esto. cosas en un estudio en el verano. Eh, Tengo amigos que están en estudios como el Checopar, en el Payet, y, o sea,
su vida se les absorbe, es bastante pesado. Ahí no es como que no, tengo 8 horas, solo trabajo 6, lo siento, me voy, o sea, no. En el Estado sí puedes manejar tus horas, en el Estado sí te dicen ya, tu semana de exámenes no vengas si quieres, pero en los estudios no, o sea, tú tienes un contrato, quieres escalar, trabajas lo que tengas que trabajar. Sí, Entonces, es bastante pesado, sinceramente. perfecto. Y Belén dice esta última pregunta, ¿qué crees que es lo más complicado al estudiar derecho? Yo no lo veo, o sea, bueno, no sé, no me parece una carrera compleja si es que no eres, si es que eres una persona organizada. Yo sé que mucha gente ya está, ponte, finales, empiezo el lunes. Tengo varios amigos de otras carreras que hoy empiezan a ponerse al día. En derecho tú no puedes hacer eso. Si de un inicio no te organizaste y no la captaste, ahorita vas a estar llorando, porque es muy probable que ya estés empezando a jalar los cursos. Ok. Entonces, creo que lo más difícil es que si no eres una persona que has aprendido a organizarse antes, no digo que no lo puedas aprender, todo se puede aprender, pero eso es lo que más cuesta. Y lo más complejo es cuando no te gusta algo. Yo odio números, vi un poco de tributario y casi me pongo a llorar porque, o sea, no me vacila para nada. Entonces, como, creo que eso es más que nada, porque vas a ver ramas que sí o sí le tienes que ver y que no te van a gustar. Pero de ahí, Bien.